Pero lamentablemente hay tres cosas en la vida que uno no puede escoger: la familia en que nace, el país en que nace y el jefe. Eso no los puede escoger. Entonces, acéptelos, manéjelos, pero con respeto. Yo pienso y comparto contigo que tal vez el valor más importante, yo me imagino que si pregunto, y voy a meterme en un tema complicado, pero si pregunto cuánto van a misa, me imagino que el 90% del salón me levanta la mano. La gran filosofía y la gran directriz del motivo por el cual vamos a misa, que es un señor llamado Jesús, es el respeto. La religión católica se fundamenta y cristiana se fundamenta en el respeto. Lo que pasa es que hoy con la cosa de los géneros, cuando uno habla de amor, dice dos hombres no se quieren, pues claro que se quieren. Es que no hay que confundir los términos, eso es respeto. Y esa es la filosofía de nuestro buen amigo Jesús. No pertenezco a ninguna religión distinta a la católica, me llevaron de un año a bautizar, no tengo ni idea por qué, ni para qué, no me dieron a escoger, pero sí entiendo perfectamente que el fundamento de la vida es el respeto. ¿No? Y me parece absolutamente oportuno el comentario porque, entre otras, en estos ambientes, insisto, de incertidumbre y de ambigüedad, hablar de los temas tabú, entre comillas, creo que es cada vez más necesario. No porque nos inclinemos a una confesión religiosa o a otra, sencillamente por el respeto a la diferencia, porque hace parte de la realidad y la cotidianidad y porque esconder la cabeza en la arena pues no va a solucionar el problema. Así es. No, completamente de acuerdo. Tal vez uno con los años, ya han pasado unos cuantos, comienza a traer una serie de experiencias que tal vez si uno hubiera tenido tiempo en la vida de haberlas manejado distinto, el resultado pudiese haber sido mejor. Lamentablemente ya no se puede regresar y hay que seguir para adelante tratando de construir en beneficio de los demás. Pero en la medida en que nosotros entendamos con respeto, como muy bien decía el doctor Luis Fernando, que mi derecho termina donde comienza el tuyo y que todos vivimos en un mundo que necesitamos ponerlo, porque solo no es exitoso nadie. Una golondrina no hace verano, somos un equipo con diferentes virtudes, con diferentes capacidades. Yo le decía ahora a ellos dos que yo de microcrédito realmente mi experiencia es muy poca, por no decir nula. Tengo un gran respeto por los que saben de eso, que son los doctores, porque yo no sé de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo me siento con la doctora Leonor o me siento con el doctor Luis Fernando, mi habilidad es otra y juntos construimos una habilidad nueva que va a ser beneficiosa para mucha gente. Y es lo que debe buscarse. Ahora, los invito a que con las palabras, y Leonor ya te cedo el micrófono, ¿qué tan resiliente crees tú que es el sistema financiero y nuestra industria en particular? ¿En qué sentido? En cartera, pues hemos sido todos testigos de las críticas de que prestamos el paraguas cuando no está lloviendo y que al que necesita la plata, pues se la prestamos, al que no la necesita. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo parto de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es una de las mejores de América, ella es muy preventiva, ella está al tanto de todo, tiene una mente de riesgo y no, como le dijera, la gente oye de los bancos que tuvieron tanta utilidad, pero no oye todo lo que hay detrás. Es como por decir que hay una app, pero no saben internamente la entidad todo lo que cambió para que pudiera los clientes tener una app, ¿sí? O sea, hay muchas cosas detrás que es donde está la superintendencia financiera. ¿Y cuánto le cuesta a la entidad en las alineaciones, en todo lo que hay que tener detrás cuando no pagan la cartera? Que la gente no lo sabe, la gente sencillamente cree cuando hay garantías de que, bueno, vendí barata la finca, pero la vendí, porque pues no pude pagar, sí, una demanda y me la quitaron. No, a mí me parece que el sistema financiero colombiano es uno de los mejores de América, que sí piensa mucho en el cliente, que piensan en favorecer el cliente, porque si no favoreciera al cliente, los mismos clientes ya no acudirían a tener los servicios porque confían, porque hay credibilidad en las instituciones financieras serias. Por ejemplo, nosotros con la emisión de bonos, fue una respuesta lindísima que lo compromete y lo obliga a uno.
3.76 veces, casi 4 veces. Sí, es mucha confianza del público, pero yo pienso que es todo un equipo de muchos años entregados con pasión, con amor, para crecer juntos, para ayudarnos de la mano. El que llegue al banco, si no se le hace crédito, explicarle, mira, no estás en condiciones, no puedes responder, estás sobreendeudado. El sobreendeudamiento nos hace daño a todos, es perder y perder recursos, todos perdemos, por ejemplo, en una práctica de esas. Entonces, la educación financiera, vuelvo a la educación, nos hace ver desde antes eso. Todo este conocimiento y todo esto ayuda a la resiliencia. Yo pienso que el colombiano de por ser colombiano, con esa riqueza que hablaba Héctor, es resiliente. Me parece que esa cualidad es una más de las infinitas, hermosísimas que tienen los colombianos. Y abrimos a preguntas luego. Sí, la primera obligación que tiene uno cuando está en una entidad financiera es asegurar la platica que la gente que está afuera deposita con uno. Esa es la primera obligación que uno tiene. Alrededor de ahí, en la función de una entidad financiera es la intermediación, es decir, colocar plata. Cuando se coloca bien la platica regresa y uno le paga platica al que viene. Cuando la platica se coloca mal, pues la platica no regresa. Ahí hay una teoría de algunos que respeto enormemente, es que yo tengo garantía, pero es que yo no le puedo entregar a la persona una llanta de un carro para que pague el colegio del niño, no lo puedo hacer, ni la puerta de la casa de la finca. Plata prestada, plata entregada. Ustedes imagínense una piscina, a un banco llegan platas en forma de cuenta corriente de ahorros de CDTs que entra por un lado. Es una piscina. Los que trabajan en tesorería lo llaman pool, porque pool en español es piscina, mismo. Esa agüita se recicla en préstamos, sale, y si un agua no regresa a una piscina, ¿qué le pasa a la piscina? Se quiebra. Lo mismo le pasa a un banco. Si la platica que prestó no regresa, pues la piscina se quiebra. Igual le pasa a un banco, que es lo que llaman los que saben de este asunto crisis de liquidez. Cuando yo entré a la Facultad de Economía hace unos cuantos años, el primer día me dijeron, vamos a enseñarle a hablar complicado para que la gente crea que sabe mucho. Entonces he procurado hablar más simple para que no crean que sé mucho. Cuando un banco tiene problemas de cartera, como bien lo decía la doctora Leonor, los problemas de cartera surgen por múltiples situaciones. Pero un crédito se pierde el día que se da. Y se pierde porque se analizó mal o porque lamentablemente confundí amistad con dinero ajeno o porque la documentación que amparaba el crédito fue mala. Hay riesgos que surgen, riesgos de sector, riesgos económicos que pueden afectar el comportamiento de una cartera, pero no son riesgos distintos al riesgo de crédito normal. Por ejemplo, hoy estamos aquí todos muy tranquilos, muy sentados, pero estamos viviendo un momento sumamente complejo. Tenemos una economía en el mundo afectada por una situación llamada coronavirus. Tenemos una serie de sectores del país frenados, como el sector turismo, sector aviación, y alrededor de eso, piensen ustedes cuántos proveedores puede tener Avianca. Y Avianca operando a media marcha. ¿Cuántos proveedores tienen los hoteles? Las compañías estas marítimas que oí que el presidente les dijo que no tocara más puerto. Y tiene razón, Todo esto nos lleva a sentarnos a esperar a que le mandemos a los clientes a los abogados o nos sentamos a esperar a entender la problemática y ver cómo apoyamos a los clientes. Eso tiene que ver con el costo. Un accionista de un banco bien podría poner la platica en papeles de los que emitió la doctora Leonor, con una muy buena rentabilidad y con un riesgo controlado. O lo pone en un negocio de alto riesgo, como es el banco. Si ustedes tienen platica, la quieren colocar, van a un banco, les pagan un CDT, hoy está la tasa que al 5%, más o menos, ¿no? 5%. La doctora Leonor le da 5.25 por haber estado aquí. Entonces, le dan a uno el 5.25 y el factor riesgo, ¿quién se lo paga a uno? Pues ese factor riesgo hay que sumarlo en la rentabilidad. Entonces no podemos confundir
y yo lo he dicho muchas veces y suena horrible, y sé que suena horrible y lo vuelvo a repetir, una entidad financiera no es la Cruz Roja, no es la Liga contra el Cáncer. Una entidad financiera es una entidad de venta y servicio que tiene que ante todo sobrevivir y persistir para bien de una economía. Una economía sin entidad financiera es una economía muerta. Entonces necesita ser fuerte, necesita ser sólida con unos principios y unos reglamentos muy claros. Comparto totalmente con la doctora Leonor la calidad de la Superintendencia Financiera de Colombia. Si no fuera por ellos, habría muchas entidades que estarían en problemas, con problemas serios. Que molesta mucho, sí, toda entidad que vigila molesta. Pregúntele a las suegras y verá. Entonces, todas vigilan. Entonces, el tema es, el sector financiero nuestro es sólido, es muy sólido y muy bien manejado. Tengo un gran respeto por todos mis colegas en todas las entidades financieras. Sé que hoy estamos todos con la cabeza mirando hacia adelante. Cuando uno ve dólar, ¿a cómo cerraría? Ya es hora de cierre. 4.080. 4.080. Bueno, cualquier cosa 4.000 y piquito es una barbaridad. Porque pues, nosotros dependemos muchísimo de eso. ¿Y la solución cuál es? Sentarnos a entender. Prevenir y prevenir. Anticiparse, conocimiento del cliente y gestión. Y creo que aquí hay múltiples personas que tienen altísimos conocimientos de gestión que muy bien pueden aplicarlo. Es lo que yo te diría. Pues justamente yo creo que es un gran mensaje de cierre antes de darle la palabra a quienes quieran aportar o comentar en cuanto a que la actividad financiera, como lo dijo algún superintendente una vez, es una actividad de riesgo y al que no le gusta el riesgo, pues que se dedique a otra cosa, porque en mar en calma cualquiera es capitán. El SARO no significa solo administramos riesgo cero. SARO significa Sistema de Administración de Riesgo Operativo. Y lo principal en el riesgo es identificarlo, evaluarlo, mitigarlo y establecer mecanismos de control y de monitoreo. Y a eso nos obliga ser actores en esta industria, a gestionar riesgos. Y pues hoy más que nunca Colombia enfrenta desafíos no solamente locales sino globales. Esta amenaza a la estabilidad económica mundial, no tanto por el coronavirus, sino por la guerra del petróleo entre Rusia, Arabia Saudita y fracking en Estados Unidos, pues nos lleva a circunstancias muy, muy apremiantes como las que ya se empiezan a vivir. Y definitivamente lo que se espera de todos nosotros es esa actividad, esa postura de identificar el riesgo y de gestionarlo. Ese yo creo que es el mensaje que queremos compartirles. Podemos ahora abrir a inquietudes, a preguntas. Tenemos creo que 5 o 10 minuticos, Beatriz. ¿Me permites? Yo no conocía Por tu supuesto. definición de SARO, me encantó. No es mía, ¿no? Esa Es buenísima, me pareció buenísima, pero es muy sencillo. Yo creo que saliendo de aquí uno tiene que sentarse, porque eso es individual también. Miren, un riesgo operativo es un riesgo inherente, que el pararme aquí y de golpe caminar hacia allá es un riesgo. ¿Qué elemento de control pongo para evitar caerme allá? Y eso es un riesgo residual. Yo veía hace poquito en la televisión un cantante español, se me olvida el nombre, que estaba en Argentina, Sabina, y se cayó en un hueco, se dio un totazo, sí. casi se mata. Ese era el riesgo inherente. No hubo el control y el hombre, pues el residual fue el mismo que en el inherente, que es lo que no puede pasar. Gracias. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Rodríguez, yo vengo del sector solidario, Coptenjo, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Teno. Quisiera preguntarles de qué manera ustedes ven el afrontar en este momento de crisis a nivel generalizado un punto tan difícil como es el desempleo. Actualmente la cifra del desempleo fue determinada en un 13%, una variable que va con tendencia al alza. Cuando nosotros tenemos esta variable que nos impacta directamente en nuestras carteras vencidas de forma irrisoria, ¿de qué manera podemos sopesarla y evitar que estas carteras sigan deteriorándose y llegar a castigos que son inminentes frente a una situación de impacto tan difícil como es este? Gracias. Bueno, digamos que en el sector informal, en la base de la pirámide,
no incide tanto, ya en un sector más alto el desempleo es un problema porque pues están acostumbrados a tener un empleo. En cambio, esas personas son muy creativas, recursivas, como le decía el ejemplo de los tamales, de las empanadas, cualquier habilidad manual, claro que una cosa es hacerla y otra cosa es poderla vender, ¿cierto? Pero es como el caso, por ejemplo, de uno, lo que ve uno en los semáforos a la entrada de un partido de fútbol, que si va a llover tienen las sombrillas, tienen el cojín, tienen agua, o sea, como que se inventan todo lo que va a pasar, así cambian de negocio cada 6 meses, pero ellos tienen que, o tristemente recurren al gota a gota, pero la gente no se puede quedar en la casa quieta sin dinero, entonces veo más que los de la base de la pirámide, que no tienen la educación suficiente como para tener un empleo, son recursivos y creativos, más difícil las personas ya con un grado que logren encontrar un trabajo, cuando en el caso, por ejemplo, de muchos departamentos y ciudades, el gran empleador es el Estado. Entonces, recién pasan las elecciones, mucha gente tiene trabajo, pero luego pues lo van perdiendo. Sí, o sea, es algo muy cambiante. Mira, entiendo perfectamente el caso de ustedes, o de ese sector. El desempleo para nosotros en Colombia creo que es el más alto del continente, fuera de Venezuela y Cuba, que no sabemos cuánto porque no dicen la verdad. Una cosa es la provisión de cartera y otra cosa el manejo de la cartera. La provisión es una protección en beneficio del ahorrador. La cartera tú la puedes colocar en base de no causación, que es lo primero que yo hago cuando alguien entra en problemas. Voy a algún momento recuperarla y le voy a dar un periodo de gracia, que nadie me prohíbe darlo, porque quedarse desempleado no es ningún delito. El problema es que a veces tratamos a los que se vencen como si hubieran cometido un delito, y no han cometido ningún delito. Hace una situación fortuita, desagradable, incómoda, porque a nadie le gusta quedarse sin trabajo. Entonces, para eso existen mecanismos. Yo la provisión la tengo que seguir haciendo. Eso es una norma. Pero tratar de ayudarle a esa persona que no pudo pagarme, pero que más adelante puedo recuperar con la ventaja de que la platica va derecho a utilidades. Es una gran ventaja para el accionista. Pues yo buscaría el mecanismo de, mire, yo no sé, voy a decir algo que he visto con mucha frecuencia y persistencia en mis años de trabajo, 52 años, y es la falta de productos. La gente tiene productos para aprender nuevos, pero cuando el cliente ya es cliente mío, la venta cruzada, sí, perfecto, la cuenta de ahorros, etcétera. Pero si el cliente entra en problemas, no hay productos para ayudarlo distintos a la reestructuración típica. No, hay que tener la creatividad, igual creatividad que tuve para el montaje de productos para vender mi entidad, debo tenerlos para el mantenimiento de mis clientes. Eso es algo que debo hacer. Buenos días, joven. ¿Cómo vas? Entonces, es algo que yo debo tener, la lista de mis productos con los cuales voy a ayudar a mis clientes. Eso no tiene que ver nada con las provisiones. Vuelvo y repito, son separados. Y yo en algún momento voy a recuperarlas. Eso es lo que yo recomiendo. Con un corolario sencillamente frente a lo que significa la responsabilidad o la capacidad predictiva que se pueda tener frente a un eventual incumplimiento de cliente, porque de alguna forma, si ya la entidad en la originación establece unos elementos y unas herramientas para segmentar, para ver qué tan probable es ese incumplimiento, pues justamente es lo que uno espera. Esa pericia, esa gestión de riesgo que tienen las entidades frente al conocimiento del cliente y otros mecanismos que cada vez van a ser más masificados porque el costo va a bajar de inteligencia artificial para predecir esos incumplimientos. Pero definitivamente estoy de acuerdo con el mensaje de fondo en cuanto a que la responsabilidad de la generación de productos o de soluciones es mucho más de la entidad que del que cae en una circunstancia coyuntural de desempleo, porque entre otras ustedes lo saben más que nadie, a la gente pues tampoco es que le encante quedar debiendo y enfrentar esa circunstancia tan penosa. ¿Qué otra pregunta?
Buenos días, mi nombre es Marcela Hernández, vengo de la empresa Créditos Hogar y Moda Medellín y tengo una pregunta o más como un consejo, ¿cierto? Solicitud de consejo. Cuando uno quiere evolucionar como una cobranza más humanizada, ¿cierto? Donde no quiere cobrarle al usuario por producto, sino por cliente. Entonces, ¿cuál es el consejo como para uno como compañía donde el gana-gana sea en doble vía y no porque queremos que el cliente gane, ¿cierto? Nos quiera pagar porque quiere, no porque le toque. Y que uno como empresa, ¿qué decisión o qué consejo nos podrían dar para mirar donde también nosotros podemos apoyarnos, crecer nosotros y igual crecer con el cliente? Bueno, digamos que a nadie le gusta que le cobren, ¿cierto? Y que hay dos clases de clientes, los cumplidos que pueden tener un imprevisto o una mala racha, ellos ponen la cara, quiero decir, se presentan, no puedo pagar por esto, vengo a un arreglo de pago. Creo que todas las entidades nos prestamos a un arreglo de pago, hay varias formas de poder arreglar cómo manejar a una persona cumplida. Pienso que la razón es acercarse y negociar, que siempre se podrá llegar a un acuerdo. La pregunta tuya es bien interesante porque el consejo no es únicamente de cómo cobrar, sino de cómo vender. Cuando uno ata los productos, uno con el otro, la respuesta va directa. Y es que yo consolido en una sola cosa, acelero, la palabra que usan los abogados, acelero, consolido en una sola cosa y le doy un solo producto para que solucione su problema. Pero todo parte del concepto que hemos hablado en forma muy repetida aquí, que es el conocimiento del cliente. Conocer un cliente, vuelvo un poquitico al sector solidario, un cliente que se va a quedar sin trabajo es muy difícil porque el que está pensando que lo haga sin trabajo no es él sino el jefe y al jefe no lo conocemos nosotros. En el caso tuyo sí conoces el cliente. Yo hace mucho tiempo que la palabra cobranza no la uso. Yo uso la palabra recuperación o normalización o apoyo o gestión, porque la palabra cobranza perdió su sentido, se convirtió un poquito como en una palabra rechazo. Es que lo llaman de la compañía cobranzas no sé qué, ya la gente entra como en una actitud negativa. Entonces hay que buscar que, bien decía la doctora, a la gente no le gusta que la llamen a decirle, lo llama el cobrador tal, no. Humanizar es sencillamente decir lo mismo, pero en una forma de ayuda, de apoyo. Y tratar de tener, repito, productos que le permitan a esa persona y a ustedes consolidar la relación, porque lo que queremos todos es tener negocios recurrentes, perder el mínimo de clientes que entran en problema, más bien apoyarlos, porque el cliente apoyado va a ser un cliente permanentemente fiel. Entonces es importante darle la mano. Espero con esto haberte dado alguna respuesta. No sé si tenemos alguna otra inquietud por este lado, por favor. Para nosotros es bien importante la experiencia que ustedes tienen en todo este sector y nosotros pues también estamos en una industria que tiene que también innovar, que también tiene que crear y tiene que hacer una cantidad de cosas para poder atraer los clientes para que, como bien lo decían, quiera pagar. Yo también creo que he detectado, y algo que me gustaría saber en la experiencia de ustedes, es que hemos detectado también lo importante que es saber la viabilidad rápidamente, entender que la empresa o el cliente es viable pero rápido. Yo creo que una persona natural es diferente porque pues para separar el tema empresarial del tema personal. El tema personal ya depende de un ciclo pues, que tiene trabajo, no tiene trabajo, se vuelve independiente, o sea, tiene un ciclo muy distinto al que uno puede apostarle y seguir acompañando. Pero en el tema empresarial a mí sí me gustaría entender un poquito porque a veces nos volvemos, y lo decía pronto en la charla de ayer, nos volvemos un poquito lentos al momento de definir cosas y a veces no entendemos las causas y no hacemos no tomamos las decisiones que realmente debemos tener.
aún una liquidación también es válida oportunamente. A veces alargar procesos que yo creo que como banco también en eso hemos fallado, que alargamos decisiones y desgastan a un equipo aún. Yo tengo un equipo cobrando y cobrando o haciendo, por ejemplo, la gestión de normalización y recuperación y yo no veo que genere realmente el valor que necesita dar, sino aún sincerémonos, venga, acá no hay nada que hacer, cerremos y hagámoslo rápido, o acá hay viabilidad y apostémosle a una fórmula que no necesariamente, como tú le decías, es una reestructuración. No necesariamente tiene que ser, sino puede ser un producto compartido. Hoy los bancos estamos pues, en una era donde queremos también que nos den las franquicias, que nos den que los recursos pasen por las cuentas, que tengan una compensación muy distinta y podemos realmente dar un valor mucho mayor a ese. Entonces, y en pro de esto, que se vuelve un tema de agilidad, porque este mundo se volvió un tema de, oiga, toma una decisión rápida o realmente usted no está en nada. La cobranza creo que tiene un reto muy alto en este sentido y quisiera realmente con la experiencia que ustedes tienen y que valoro muchísimo además, es cómo pudiéramos hacer para ser un poquito más efectivos y ágiles en la toma de decisiones. Muchas gracias por lo que nos corresponde. Mira, son 3 preguntas en una. La primera es la iniciación en banca empresarial. Obviamente, bien lo dijiste, a ti es muy distinto hacer una iniciación en una persona cuando hay tantos elementos hoy que si se manejan bien son magníficos. Porque no podemos olvidar el año 2008, que mi entidad tuvo a bien inventarse algo que se llamaba cartera subprime, pero eso es otra discusión. Lo primero es tener muy clara la definición de mercado objetivo con la calificación de sectores. Tú sabes que en un sector malo puede haber un cliente bueno y en un sector bueno puede haber un cliente malo. Tener muy claro la parametrización de eso, apoyado obviamente por esta cantidad de elementos que tenemos hoy tecnológicos que permiten calificar muy bien. Una vez yo lo califico, la estrategia comercial, la salida a buscar al cliente tiene que estar soportada en eso. Nada saco yo con tener un área de riesgos que hace un estudio completo de los sectores en los cuales quiero crecer, mantener o salirme y no compartirlo con los comerciales. Cero comunicación, se acabó el negocio. No solamente es un tema de imagen, es un tema de costo. Si yo no logro hacer un proceso de crédito bien hecho en un tiempo prudencial, porque andar uno programando que da respuesta en 24 horas, que es la costumbre de muchos, cuando todos sabemos que no es cierto. ¿Ah? Sí, el culpable es el comité siempre es lo malo. Pues eso es un cuento, ¿no? Hay que poner las horas que son con la explicación de por qué es. Ustedes todos han ido a Orlando, en la Florida, y les ha tocado pararse bajo el sol 1 hora y 25 minutos para entrar a una rueda loca. Pero les dicen a la entrada, se demoran 1 hora y 25, y usted se lo aguanta. Al cliente, si uno le dice la verdad, le pasa lo mismo. Dígale, mire, en este banco nos demoramos 2 días porque hacemos esto. Una vez tú aprobaste el crédito, lo importante es lograr desembolsarlo lo más pronto posible, porque día que no haya desembolso, día que pierdes ingresos. Se desembolsó el crédito, ahí el conocimiento del cliente comienza a ser importante. La doctora Leonor tiene una experiencia tremenda en microcrédito. En microcrédito el ejecutivo le respira en la nuca al paciente. Es la fórmula del éxito. Yo lo digo porque tuve la oportunidad de verlo, pero es impresionante. Entonces, un ejecutivo de cuenta, dependiendo del nivel de riesgo, porque si no se hace imposible. Riesgo alto, visita mensual. Riesgo mediano, visita trimestral. Riesgo bajo, visita semestral. Más o menos puede ser así. Voy a estar pendiente del cliente. Antes de que el cliente se emprobleme, que es lo que saben de crédito, lo llaman labor preventiva. Antes de que, para ponerlo en español bogotano, antes de que se envaine el cliente, yo ya sé que puede envainar al cliente y casi que le tengo la respuesta al cliente. Así que su comité de cartera va a recibir del ejecutivo de cuenta la información y puede tomar decisiones para normalizar ese cliente. Tener un problema en esta vida no es ningún delito. Todos tenemos momentos altos y momentos bajos. Lo importante es contar con ese apoyo de esa entidad que entiende mi problema y me va a dar la solución. Reestructurar no soluciona nada, encarece el costo o envía uno a los clientes a un sitio que a mí no me gusta, pero que a mucha gente le encanta, que se llama 1116. Lamentablemente así ha sido. Entonces, el tema es la estructura que tengas tú de organización, comercial, riesgos, crédito. Yo vengo a la escuela de crédito y riesgos separados.
no quiere decir que sea la perfecta. Hay entidades que tienen riesgos y crédito juntos. Yo vengo en la que está separado. Y así empezar a hacer las revisiones permanentes y continuas de conocimiento del cliente. Eso es la solución. Yo no le veo otra distinta a ese tipo de organización. Eso es altamente productivo. Tienes un costo por manejo del cliente mucho más bajo, con la seguridad de que vas a obtener el retorno correspondiente. Ahora, todo eso tiene que reflejarse en una tasa de interés para poder pagar el gasto. Esa es mi respuesta. Leonor. Digamos que la cobranza empieza en la originación. Cuando me solicitan un crédito, conocer el cliente, el negocio, su historial crediticio, tener una metodología que me permita determinar su capacidad y su voluntad de pago. Hacerle ver que solo se puede endeudar en tanto, que la cuota que puede pagar es de tanto dentro de un ciclo normal del negocio. Así él quiera otro monto y quiera, ¿sí? O sea, los plazos y el monto se convienen de acuerdo al estudio de la capacidad de pago. La voluntad de pago se la puedo ver cómo paga él los servicios públicos, el colegio del niño, a los corredores, en fin. Y entonces lo más probable es que pague. Y si no paga, la cobranza tiene que ser amigable. Y una cuña con, tal vez con muy pocas palabras, el sentido de la visita o del contacto personal o, en el peor de los casos, telefónico con el cliente, creo que dice mucho, sobre todo a quien hace la labor cotidianamente. El olfato, créanle el olfato. Y el olfato solamente se puede poner a prueba con un contacto personal o telefónico en el peor de los casos. Porque conocer al cliente no es solo conocer los papeles del cliente. Tal vez lo que es más importante lo que el cliente no dice que lo que dice, y eso se percibe en un contacto. Entonces creo que esa sería mi recomendación.